¿Qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a su canal Miguel Libros, un canal donde hablamos sobre libros. Y en esta oportunidad les voy a compartir los 4 libros que he leído en el mes de junio, y son los siguientes: Canto a mí mismo, de Walt Whitman; Antología esencial, de Pablo Neruda; Los instrumentos en la evaluación, de Yolanda Cano; y Susan Sontag, sobre la fotografía. Empecemos con el primero, Walt Whitman. Voy a mencionar 3 cosas. Primero, información sobre el libro. Segundo, el impacto que me generó el contenido del libro. Y leeré 2 versos de Whitman. Primero hablemos sobre el libro. Este libro lo compré a 2 soles. Miren, está muy viejo. Tenía hongos al principio, tenía que limpiarlo, estaba roto, está dañado, pero ya yo imagino que quien lo vendió o lo botaron a la basura, pero no se dieron cuenta de que esta es una joya única en la historia, y les voy a comentar por qué. Primero es porque esta edición es de la editorial Losada y es de 1941. Este año cumple en julio 85 años. Este libro tiene 85 años. Es un clásico. En segundo lugar, este libro está acompañado de dibujos. No solamente es un libro de poemas, sino también tiene ilustraciones. No son tan buenas, pero son simpáticas para entender un poco mejor el contenido. Así que este libro, en tapa dura, no es solo tapa blanda, es tapa dura, y es una colección llamada La Pajarita de Papel, que es en Argentina más o menos como este, pájaros de origami, más o menos así. Esta colección es tan buena que entre sus libros que han publicado estaban Kafka, está Lawrence, Valery, Rainer Maria Rilke, está Aldous Huxley y Thomas Mann. Así que este es un libro que yo le voy a dar un tratamiento porque vale oro. Ha cumplido 85 años. Segundo, el impacto. Cuando yo empecé a leer el libro, debo confesar que me aburrió. Y ya estaba preocupado porque yo decía, Whitman es un poeta muy conocido, incluso ha salido en esa película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Así que continué, y mi experiencia con Whitman ha sido como una especie de epifanía. No puedo dejar de pensar en lo que Whitman dice en estas pequeñas 100 páginas. Es un libro que no diré como si fuera un libro de autoayuda que te va a cambiar la vida, no. Pero sí diré que este libro cumple con la máxima de Kafka. Kafka decía que un buen libro es como un hacha que parte un lago con hielo y lo destruye. Así es este libro para quienes por primera vez lo van a leer. Y léanlo con calma, léanlo investigando, revisando, y así podrán enriquecer más su comprensión. No solo del libro, que es de por sí buenísimo, sino de Whitman, que fue un gran personaje. Tanto así que incluso tiene facetas en su vida que nos pueden ayudar a generar estrategias contra el capitalismo, contra el mercado, contra el rendimiento, contra la productividad. Por ejemplo, y cierro con esta historia de Whitman, a Whitman lo despiden de uno de sus trabajos por una razón. ¿Por qué creen? Porque era vago. Vago, entre comillas. Eh, Se puede decir mucho de Whitman. Whitman es un genio. Obviamente para su época de 1855, año en el que se publica este libro. Entonces, 2 versos y con eso acabo porque si no el tiempo se va a ir de más. Primer verso está en la parte 32. Dice así: Creo que podría volverme a vivir con los animales. Son tan plácidos y sufridos. Me quedo mirándolos días y días sin cansarme. No preguntan ni se quejan de su condición. No andan despiertos por la noche, ni lloran por sus pecados. Y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ninguno descontento, ni ganado por la locura de poseer las cosas. Ninguno se arrodilla ante los otros.
ni ante los muertos de su clase que vivieron miles de siglos antes que él. En toda la tierra no hay uno solo que sea desdichado o venerable. Para leer el segundo verso, tengo que hablar un poquito sobre la religión de Whitman. Whitman no es ni católico, ni evangélico, ni protestante, ni musulmán, ni budista, ni nada. Sin embargo, en su familia hubo una tradición cuáquera, que es una tradición de los cuáqueros, una tradición religiosa algo parecida al puritanismo, al protestantismo, propia de una zona en Estados Unidos. Whitman, en su relación con la religión, no es ni ateo, ni tampoco es teísta, por así decirlo. No es ni un defensor de la divinidad, y tampoco es un crítico absoluto. Es ambos. Y por eso puede ayudar a aquellos que, como yo, están en un tránsito de qué hacer con su fe. Si retomar los caminos que aprendimos desde la infancia o empezar un camino de agnosticismo responsable y valiente. Por eso voy a leer un poema que me ha gustado mucho porque el poema en general, el poemario, me ha ayudado a pensar en Dios de una manera distinta como lo había entendido hasta ahora. Claro, podemos decir de Whitman que tiene algo de panteísmo al estilo Spinoza, pero no así, no tanto, ¿no? Pero más o menos. El poema que voy a leer a continuación habla sobre Dios, pero de una manera que a mí me ha gustado mucho. Les leo. Es parte de la sección 48. Yo oigo y veo a Dios en todas las cosas, pero no lo comprendo. Como no comprendo que haya nada en el mundo más admirable que yo, ¿por qué voy a empeñarme en que Dios sea otra cosa mejor que este día? En cada hora hay algo de Dios, y en cada minuto también. En el rostro de las mujeres y en el rostro de los hombres está Dios. Y en mi propio rostro lo veo también cuando me miro al espejo. Encuentro cartas de Dios en la calle, cartas firmadas con su nombre, y no las recojo, porque sé que en cualquier sitio encontraré otras semejantes. Miles y miles me saldrán al paso, puntuales, por donde quiera que camine. Cuando yo terminé de leer el libro, encontré referencias a Nietzsche, a los proverbios en la Biblia, a Emmanuel Levinas, y uno hace la investigación, el cruce de la información y se da cuenta que Whitman fue pionero. Segundo, Antología Esencial de Pablo Neruda. Si ustedes notan las notas que he puesto, parecía que es bastante, ¿no? Pero noten que hay dos tipos de apuntes. Aquí se incluyen esta edición también de la editorial Losada, una buena editorial. Es magistral por varias razones. Primero porque esta antología, este libro me costó 5 soles. También está viejo, está roto. Miren aquí la parte del libro está roto. Y hasta leído también. Este libro es muy bueno porque tiene los 33 libros de Neruda y han seleccionado poemas importantes de cada poemario. Por eso aparece cada nota aquí y ustedes pueden encontrar en el libro sus poemarios y algunos poemas selectos. Y se incluyen algunos segmentos de poemas fuera de los libros, es decir, la obra no canónica, por así llamarlo. El autor le llama Nerudiana Dispersa, el compilador. Voy a leer algunos párrafos, bueno, 2 párrafos de este poemario, porque Neruda es un poeta mucho más conocido, mucho eh, más famoso, más popular. Y dice así: si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas, y con mi acongojado corazón. No son recuerdos los que se han cruzado, ni es la paloma amarillenta que duerme en el olvido, sino caras con lágrimas, dedos en la garganta,
y lo que se desploma de las hojas, la oscuridad de un día transcurrido, de un día alimentado con nuestra triste sangre. Luego está el poema titulado No tan alto. Voy a leer solo dos versos. Dice así. Ah, es otro poema, no es el de No tan alto. Este es el poema titulado Regreso a una ciudad. Y dice así. Es muy bueno, me ha gustado mucho, dice. Es peligroso caminar hacia atrás porque de repente es una cárcel el pasado. ¿Qué puedo decir de esto? Es curioso porque los libros que leo generalmente tienen una especie de conexión. Neruda habla de un poeta uruguayo que lo ha inspirado y que dice Neruda que es un poeta que es poco reconocido. Es más, voy a leer el nombre, creo que se llama Ercasti, si mal no recuerdo. Él habla sobre sus influencias, de dónde escogió, de dónde salieron las influencias y todo lo demás en la parte. Se incluye aquí una conferencia que él dio sobre su obra en Santiago de Chile. Y él dice que hay un gran poeta uruguayo llamado Carlos Sabat Ercasti, poeta injustamente olvidado que influyó en su obra. Y para coincidencias de la vida, ese poeta uruguayo fue uno de los primeros lectores de Walt Whitman. Cosas de la vida. Tercer libro, dejamos a un lado la poesía y nos concentramos en metodología de la investigación, que es uno de los temas que a mí me apasiona muchísimo. Yo di un curso en la Cayetano Heredia hace poco, que ya terminó, que se llamaba Metodología de la Investigación, Pensamiento y Diseño, y ahí les comenté sobre este libro, cuando hablamos sobre el tema del diseño de instrumentos. Este libro, que me costó también 2 soles, es pequeñito, es chiquito, nuevo, lo encontré nuevo. Es una joya de la psicometría. ¿Por qué? Porque la autora, que es sanmarquina, profesora sanmarquina también, ha desarrollado una teoría con una práctica demasiado buena respecto a la elaboración de instrumentos de evaluación, que también se pueden aplicar para instrumentos de investigación. Este libro fue publicado en el 90 y aún así tiene vigencia. Hay ciertas cosas como el coeficiente de Frisbee, etcétera, de psicometría, que ya no se utilizan mucho, que ya programas como Yamovi, por ejemplo, lo automatiza con una teoría más avanzada. Sin embargo, hay cosas muy valiosas aquí y voy a mostrar 3 detalles. El primero es el diseño de la prueba. ¿Qué es el famoso diseño de la prueba? Miren esto. Un contexto para entender mejor. Yo sé que algunos de ustedes han hecho una prueba o han realizado una prueba, es decir, han elaborado el examen o ustedes lo han ejecutado. Si ustedes han elaborado el examen, habrán tomado, por ejemplo, de 10 temas, escogieron 2 preguntas de tal tema, 3, etc. La autora dice que para hacer una prueba objetivamente buena, se necesita hacer la estructura de la prueba o el diseño de la prueba y para eso se hacen matrices. Y miren lo que se necesita para hacer un buen examen. Este es un ejemplo de una matriz para un diseño de prueba. Y hay toda una metodología. Desde la inclusión de contenidos que yo voy a evaluar, dominios como el cognitivo, afectivo, motriz, y niveles de evaluación como conocer, comprender, aplicar, analizar. Se hacen cruces en función a ciertos criterios y se asignan pesos. Y de ahí recién sale la elaboración de una prueba. Entonces, cuando yo vi esa forma de elaborar pruebas mediante estas matrices, dije, yo confieso que todos los exámenes que he hecho en el pasado, nunca los he hecho así. Y es una joya realmente. El segundo aspecto que quiero mencionar sobre la autora es el tema del poder. Y es maravilloso. Y esto les va a interesar tanto a estudiantes universitarios de educación básica regular y de posgrado.
todos aquellos estudiantes han sufrido, incluso este tema es parte de mi tesis doctoral, así que por eso a mí me fascina cuando yo encuentro este tipo de contenidos. Decía que todos los estudiantes han sufrido en cierta ocasión en su vida un poco de violencia o de abuso de poder en la dimensión de la evaluación. Y la autora habla sobre eso y miren, dice así: dejemos ya de emplear la evaluación como un instrumento de poder para intimidar a los otros sujetos de la educación. Dejémonos de usarla como un instrumento administrativo que sirva exclusivamente para registrar y consolidar nuestra labor en las aulas. No desperdiciemos la oportunidad de premunirnos de ella para incrementar y mejorar la calidad del aprendizaje. Dos cosas aquí. Los exámenes, las evaluaciones, se han convertido en mero trámite burocrático. Hago el examen porque toca, ¿no? Porque hay que subir notas al registro, etcétera. Pero no se está cumpliendo con su función formativa. Y ella tiene una deliciosa cosmovisión de qué es la formación. No lo voy a decir aquí, pero espero hacer también un video de este libro. Segundo, ella habla del poder. Y muchos docentes, me incluyo porque en algunas ocasiones lo he hecho, utilizan las evaluaciones como ejercicio de poder, ya sea porque no tienen el carisma con sus estudiantes, no han logrado la conexión pedagógica o simplemente necesitan compensar sus falencias emocionales, de autoestima, económicas, de posición social, de clase social, y las transfieren hacia los sujetos de la educación, que son sus estudiantes, y ejercen un poder. Y para eso, ¿cómo hacen? Y doy varios ejemplos. Está el clásico profesor que dice que en mi curso nadie se va a sacar 20. Eso era en el pasado, pero todavía sigue habiendo eso. Está el clásico profesor que evalúa distintos tipos de trabajo sin un criterio adecuado, ya sea, y lo dice la autora, ya sea por un criterio estético, por un criterio emocional, afectivo, por antipatías, y está simplemente aquel que quiere castigar a sus estudiantes, con exámenes muy difíciles que incluyen temas que nunca se han llevado en clase, o que si se los ha llevado, se incrementa el nivel, cosa que también está mal. Todos esos detalles están en este libro. Entonces, la evaluación es una forma de poder también. Y por eso hay que utilizarlo de manera adecuada. Y cierro este libro con una frase que está en la parte final del libro que me parece oro puro, un tesoro. Dice, la escritora escribe muy bien, así que voy a utilizar la parte final. Dice, lograr que multipliquen al máximo sus posibilidades de orientación y ayuda en los logros del aprendizaje, indispensables para la formación de un hombre nuevo en una nueva y más justa sociedad. Miren esa belleza que escribe el autor. Y claro, en esa época todavía se creía que la justicia era un ideal para la sociedad, se creía que debíamos formar estudiantes de manera que ellos sean los nuevos integrantes de una sociedad más justa, cosa que está en agonía, cosa que está muriendo, porque ahora, y esto lo dice la autora, y es otro tema que no puedo hablar por el tema del tiempo, justamente es el tiempo. Para hacer todo lo que la autora dice se necesita tiempo. Y nuestro modelo socioeconómico actual está especializado en atomizar nuestro tiempo y robarnos el tiempo, ya sea por un transporte ineficiente, por extensiones de jornadas no pagadas o por la extracción de la economía de la atención, que lo hacemos cuando vemos el celular y nos dedicamos mucho tiempo a estar en el celular. Cosa que no voy a juzgar moralmente aquí porque tiene su explicación también, una explicación política, económica y social. Y finalmente, el libro de Susan Sontag, que a mí al principio me pareció muy difícil, muy denso. Hay partes en las que yo he sufrido, pero terminé amando el libro porque me ha parecido una joya. Entonces, este es el libro para los amantes de la fotografía, pero no solamente, o mejor aún, este libro no te va a dar técnicas de
exposición, enfoque, ISO, velocidad de obturación, tipo de cámara. No trata sobre eso. Este es un conjunto de ensayos que ha realizado la autora a lo largo de bastante tiempo, en los cuales ella se ha concentrado. Y quiero comentarles cómo empezó este libro, de manera que me sirva lo que voy a comentarles para que ustedes empiecen a escribir. Este canal no solo fomenta los libros, sino también la escritura. ¿Cómo escribe este trabajo Susan Sontag? Dice así: todo empezó con un artículo, pero cuanto más reflexionaba en lo que son las fotografías, éstas se tornaban más complejas y sugestivas. De modo que uno generó otro, y este otro más, y así sucesivamente. En otras palabras, Susan empieza a escribir un artículo sobre la fotografía, que era un tema que le llamaba la atención. Se dio cuenta que había que escribir otro, y otro, y otro, y otro. Así es un método bonito de escribir. Empezamos con algo pequeño, nos damos cuenta que podemos hacer más o que hay algo pendiente aquí, empezamos con otro y otro y otro. El libro es bastante denso, como les he comentado, así que solo voy a leer dos citas. Hay mucho que decir. También me gustaría hacer solo un video de todo el libro. Eh, una de las citas es para que ustedes puedan mirar la ciudad con otros ojos. Dice así. Está hablando de un autor que ha viajado de París a Nueva York, ha estudiado con grandes fotógrafos y regresa. Y mira su ciudad de otra manera. Y dice así: si nunca me hubiese ido de Estados Unidos, nunca habría querido fotografiar Nueva York. Pero cuando la vi con nuevos ojos, supe que era mi país, algo que tenía que dejar asentado en fotografías. Esta cita le pertenece a Eugene, no, perdón, le pertenece a Abbott. Abbott es un fotógrafo clásico en la historia de la fotografía. Este texto aparece en el prefacio de su libro de fotografías, Changing New York, de 1939. ¿Por qué les menciono esta cita? Porque ya sea que seamos migrantes, sea que no lo seamos, sea que veamos que nuestros familiares están envejeciendo, también habla de la vejez aquí. Es una buena práctica fotografiar espacios. ¿Por qué? Porque la fotografía nos va a mostrar la realidad, la ciudad, la familia, el contexto de una manera diferente. Mirarlos con nuevos ojos y saber que son algo nuestro. Entonces, ese es un consejo de Susan. Bueno, no un consejo, no es un consejo que yo lo estoy extrayendo. Y la última cita del video también es una de las que más me ha causado dolor de incomprensión, porque la he tenido que leer varias veces hasta poder entenderlo. Y esto tiene que ver mucho con las fotografías en redes sociales y las fotografías en los celulares. Les leo el párrafo y hago el comentario. Dice así: y como son un recurso ilimitado que jamás se agotará con el despilfarro consumista, hay razones de más para aplicar el remedio conservacionista. Si acaso hay un modo mejor de incluir el mundo de las imágenes en el mundo real, se requerirá de una ecología, no solo de las cosas reales, sino también de las imágenes. A primera lectura no queda choqueado, ¿no? Porque no se entiende muy bien lo que está diciendo, pero después de bastante reflexión, la autora está diciendo, y este libro se escribió y publicó en una época en la que no habían redes sociales o no tenía el poder de las redes sociales como ahora. Este libro está publicado en el 2014. Claro, reimpresión, sí, 2014 y esta es la reimpresión del 2025. Pero el libro original tiene
el copyright del 2000. Miren, hay varias. 73, 74, 87 y 2008. Podemos afirmar que este ensayo se publicó en una era en la que no había hegemonía de redes sociales, ni de Instagram, sobre todo, particularmente. ¿Qué está diciendo Susan? Que los fotos son un recurso ilimitado que jamás se agotará. No se va a agotar. Cada día se suben millones de fotos a las redes sociales. Piensen ustedes, yo tengo en mi celular 13.000 imágenes, entre fotografías, entre imágenes de la universidad, de las clases que doy, etcétera, etcétera. En nuestro Drive tenemos imágenes impresas, fotos impresas, así que es un recurso ilimitado que no se va a agotar. Por esa razón, dice Susan, es necesario aplicar el remedio conservacionista. No porque debamos conservar las fotos, al contrario, la conservación es de nosotros. Aquí hay una especie de ética del espectador y de la creación. Si bien es cierto, cuando empezamos en el mundo de la fotografía queremos fotografiarlo todo, absolutamente todo. Pero luego con el paso del tiempo y con la madurez nos damos cuenta que no es necesario fotografiarlo todo y no es necesario publicarlo todo. Y al revés, hay tantas imágenes en Instagram, en Pinterest, en Turm, en Reddit, en Facebook y en otras redes que si una persona no empieza a tener una ética de la expectación, o sea, de la ética del espectador, vamos a empezar a dañar nuestra capacidad de atención. Por lo tanto, hay necesidad de tener un control, no solo de lo que producimos, porque eso es abundante e ilimitado, sino de aquello que consumimos. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso ella dice que se necesita incluir una ecología, no solo de las cosas reales, sino de las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes, y eso lo ha demostrado en este libro, no son inocentes. Hay un dicho que dice que una imagen vale que 1000 palabras. Tiene cierta razón, la autora lo critica y lo asume, pero las imágenes, según la autora, alteran la realidad, tienen el potencial de alterar la realidad. Una fotografía de un político escapando de un hotel, sabrán a quién me refiero. Ojo, ni siquiera el video, basta la fotografía. Puede generar convulsiones en un partido político. La fotografía, dice Susan Sontag, fue el anticipo de las cámaras de vigilancia, el video, el cine, la ciencia, el internet. La fotografía ha sido un pilar esencial en el descubrimiento de diferentes instrumentos, técnicas. Entonces, ¿qué es lo que dice Susan? Una ecología de las cosas reales y de las imágenes. Es decir, la sociedad produce muchas imágenes. Tantas que hay un autor, no recuerdo el nombre, que ha creado una obra de arte en las que imprimió todas las fotos que se publicaron en determinado tiempo. No sé si es una hora o un día. Este artista en todas las impresiones de las fotos las dejó en un espacio grande, un museo, y eran más o menos 1 millón de fotos. Así que había un cerro de fotos. Y él, el artista, empezó a tomar fotos a gente que caminaba por ahí. Habían demasiadas fotos. En ese sentido, Susan nos habla de la ecología y del conservacionismo. Es decir, hay que producir fotos, sí, tenemos que hacerlo. Es parte de nuestra realidad contemporánea. Pero hay que tener cuidado, no solo de lo que producimos, sino de lo que consumimos. Entonces aquí acaban el comentario. Quería que dure 5 minutos, pero duró media hora. Aquí está el comentario de los 4 libros que he leído en el mes. Nos volveremos a ver en este tipo de comentarios a fines de julio con más libros. Tengo 2 en camino, así que nos veremos ahí. Que tengan un buen día todos los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día. No olviden de leer y suscribirse en este canal.